¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Calderón de la Barca. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu día? Bien, Mauricio, ¿te parece si servimos un café? Perfecto, listo para este café. Bueno, excelente. Bueno, Raúl, el tema que nos convoca hoy, como siempre, tema súper interesante. Hoy vamos a hablar del mundo de los sueños, de ese fantástico y maravilloso mundo de los sueños. Muy bonito el poema con que empezabas, un extracto de Calderón de la Barca, ¿no? Sí, es un pequeño extracto, es una obra, y sí, bellísimo. Bueno, este tema es tan interesante porque si miramos de la siguiente manera, ¿qué persona no sueña? ¿Qué ser humano no sueña? ¿Qué ser humano no ha tenido una cantidad de sueños y recuerda inclusive esas experiencias? Es verdad, pero Raúl, soñamos desde que nacemos. Buena pregunta. Soñamos incluso antes de nacer, ¿sabías eso? Hay bastantes evidencias de que el feto y en el recién nacido hay sueños. Desde la ciencia, desde la neurociencia, han llegado a estas conclusiones, Mauro, de que el feto y el recién nacido sueñan. El feto durante las últimas semanas tiene una actividad cerebral desde el punto de vista de los ritmos del sueño y de la vigilia y fases del sueño. Entonces mira que es muy parecido a las que vas a tener cuando seas adulto, estas fases del sueño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tal vez no recordamos lo que soñamos porque sencillamente no podemos expresarlo a esa edad, Es a tan cierto. temprana edad. Pero esto nos genera debate porque, Raúl, yo creo que nosotros soñamos con base a nuestras vivencias. Entonces es un debate bien profundo esa parte de si antes de nacer soñamos, porque entonces tal vez una conexión que hay allí entre la madre y el hijo, las vivencias de la madre de pronto se transmiten de alguna manera, porque como personas adultas y ya razonables, pues tenemos vivencias en el día y pues tal vez esa es la interpretación que damos en el sueño. Lo que sucede, Mauro, es que de todas formas ya hay un cerebro que está activo ahí en el feto y hay una actividad donde posiblemente es buena la pregunta y yo creo que es mejor dejar una pregunta bien abierta y no una respuesta bien sesgada o bien cerrada, pero sí es interesante ese aspecto de que el feto sueñe unas semanas antes de nacer y el recién nacido sueña también, entonces Sí, de hecho hay queda para el evidencias y misterio, pero sí, movimientos y una cantidad de claro, cosas. total. Pero, ¿por qué ocurren los sueños, Raúl? ¿Por qué soñamos? Mira, los sueños ocurren cuando el cerebro se libera las dos regiones principales para la conciencia. ¿Cuáles son? La corteza prefrontal, que está encargada de manejar la información voluntariamente, y el precuneo, que está relacionado con la entrada de una nueva información a la corteza cerebral. Entonces, Mauro y oyentes, lo que pasa es que este proceso tiene lugar principalmente en una fase del sueño que se llama sueño REM. Esto es en inglés, pero pasándolo al español quiere decir movimiento rápido del ojo. Entonces, esta fase se caracteriza por movimientos oculares muy rápidos y por una elevada actividad cerebral similar a cuando estamos despiertos o en vigilia. Ahí en esa fase es que se empiezan a dar los sueños. Tremendo. No, interesante que cuando se libera, el cerebro deja ver preocupaciones, alegrías o tristezas. Y a las que hemos estado expuestos despiertos,
el cerebro del todo no se desconecta porque nos permite esas vivencias. No, mira, lo que pasa es que el cerebro sigue trabajando y hay una actividad bastante intensa en el cerebro, solo que no hay conciencia. Entonces, cuando se libera el cerebro, deja, como tú dices, de ver todas esas preocupaciones, todas esas emociones, todo lo que hay allí, y es una manera como de pronto de alguna forma se libera el cerebro de tanto pensamiento, acontecimiento y cosas que ha vivido en el estado de vigilia la persona. Hace un momento hablábamos antes de empezar el capítulo, hablábamos acerca de ese contraste que hay milenario y hablamos acerca de esa cultura hindú, cómo lo relacionaban, que de hecho podemos decir que se puede decir que es la más antigua pues de la que tenemos conocimiento. Sí, Mauro, tú te refieres a la mitología de la India y estamos citando un libro que se llama Los Upanishads. Los Upanishads son los libros que ellos denominan el Cántico del Señor Krishna. Es un libro milenario, es un libro sagrado para ellos, y en este libro de los Upanishads se distinguen dos visiones del sueño. La primera se concibe como una expresión de nuestros deseos. Esa es la primera visión que tienen ellos en este sagrado libro. Y la segunda es que se expresa la idea de que el alma o el espíritu deja el cuerpo durante el sueño. Por ello se temía que si se despertaba a alguien de una forma abrupta, el alma podía no retornar al cuerpo de forma inmediata y el sujeto moriría. Pero más adelante vamos a retomar estas visiones y cosmovisiones de las diferentes civilizaciones desde ese aspecto mitológico. Sabes que cuando proponíamos el tema de los sueños me emocioné mucho porque no creo que me pase solamente a mí, yo creo que a muchas personas, pero a mí me ha apasionado mucho ese asunto de los sueños, de la interpretación. El mundo onírico. Ese mundo lírico, ese mundo fantástico. Y no puedo evitar, Raúl, contarte una experiencia que tuve. Dale, compártenos. Claro que sí, y es bien particular esa experiencia porque a mí me ocurre algo con esto, Raúl, y es que no recuerdo si ese sueño es mío o me lo contaron. Pero lo cierto es que recuerdo muy bien la experiencia. Mira, como para ponerte en contexto, resulta que en este sueño yo estaba fuera de este mundo, como en el universo, y estaba sentado en un montículo de tierra. Haz de cuenta que cavaron el hueco para una piscina Sí. y estábamos sentados en esa tierra. Y me refiero en plural sentados porque había una figura de aspecto femenino conmigo. Y yo me sentía muy a gusto con esta persona, sentía una sensación de plenitud, de mucho placer. Eh, pero lo particular del sueño, Raúl, es que esta figura en realidad era como un arlequín. Era una figura femenina, pero haz de cuenta que estás viendo un arlequín colorido, una especie de gorro muy bella, o al menos de esa manera yo la veía, y al frente se lograba visualizar un planeta, haz de cuenta que estás viendo tal vez, qué sé yo, Júpiter, y habían unos colores psicodélicos espectaculares. El asunto es que esta persona, este ser me dice que se tenía que ir, y pues yo entro en una gran tristeza porque no quería separarme de este ser, y me dice finalmente que no me preocupara, que iban a pasar muchos siglos, tal vez eones fue la palabra que utilizó, pero que nuestro destino era estar juntos nuevamente y ahí sí para siempre, que no nos volveríamos a separar. Yo no recuerdo si esto me lo contaron o fue un sueño mío, y eso es lo que me parece particular del caso. Muy interesante ese sueño, pues con todo ese significado tan místico y tan especial. Mauro, me hiciste acordar del sueño de Chun Tzu, un sabio de la India, que dice que érase una vez Chun Tzu soñó que era una mariposa, revoloteando de aquí para allá, a todos los efectos una mariposa. Solo era consciente de esa felicidad como una mariposa, sin saber que era Chun Tzu. Pronto despertó y allí estaba él de nuevo. Ahora no sabía si era un hombre que soñó que era una mariposa o si ahora era una mariposa que estaba soñando que era un hombre. Pero Raúl, los sueños contienen algo real. Los sueños parten de una realidad. Sin duda debe ser así, ¿sabes por qué? En psicología yo
veía que mucho de lo que soñábamos en la noche estaba relacionado con los residuos diurnos. Y cuando hablamos de esos residuos diurnos, pues estamos haciendo referencia a experiencias, imágenes, sentimientos, inclusive películas, cosas que vimos durante el día. Eso puede estar siendo parte del material de esos sueños. Y lo interesante de los sueños es que se mezclan experiencias del pasado y del presente. Y eso nos lleva a evocar que tienen una gran participación los recuerdos. Total, claro. Claro, muchas veces ese puede ser el insumo de un sueño, los recuerdos, las experiencias pasadas, de alguna manera. Y cosas que habíamos olvidado por completo o que creíamos haber olvidado, pero que estaban allí en alguna parte. En el subconsciente, claro. Guardadita en alguna parte, en un cajoncito de nuestra mente. Total. Pero siempre soñamos. Siempre soñaremos. Porque hay gente que dice, yo no sueño nada. Pero mira que según evidencia científica, estamos hablando ya desde la neurociencia y de todos estos estudios que se han hecho de laboratorio, la verdad es que siempre que dormimos, soñamos. ¿Qué sucede, Mauro? Que muchas veces pues no lo recordamos. ¿Por qué? Porque en la fase que se da o que estamos, de pronto dista mucho del momento de despertar. Y pues si han pasado muchas horas, no tenemos conciencia de haber soñado, pero sí soñamos. Usted despierta y ve, esta noche no soñé, hace tantos días que no sueño, pero realmente sí has estado soñando. Es verdad, pero mira, este tema es tan amplio y tal vez pues en las últimas décadas los científicos han investigado pues bastante al respecto, pero sin embargo falta mucho, es algo, como acabo de decir, muy amplio. Yo escuchaba hace poco, escuchaba un documento que encontré en la red, donde un científico empieza a investigar acerca de los sueños. Este señor Raúl tiene un accidente cardiovascular y él dice que cuando termina pues teniendo este accidente, le toca quedarse pues postrado en cama durante varios meses en su recuperación, y él ya venía con el asunto de los sueños, investigando ese mundo de los sueños. Y él dice que cuando está postrado en cama, que no podía caminar en esa recuperación, dejó de soñar. Entonces llega a la conclusión de que para soñar hay que caminar, hay que funcionar, hay que estar en alguna actividad. Pero bueno, esa es una de tantas investigaciones que hay. Es un dato curioso, y ya tocaste el tema. ¿Por qué no miramos de pronto lo curioso que hay, como ese dato que nos acabas de regalar, Mauro? Y es que cerca del 95% de lo que soñamos se olvida segundos después de haber despertado. ¿Sabías eso? Esto ocurre porque salimos del estado de ensoñación de manera abrupta. Pasamos al estado consciente en segundos. Entonces, nada más y nada menos que el 95% de lo que soñamos lo olvidamos. ¿Cómo te parece? Tremendo, muy tremendo. Y hay algo también que me parece súper interesante. Cuéntanos. Y es nosotros pensamos cuando soñamos, tenemos esa posibilidad de pensar cuando soñamos. Es una buena pregunta. Mientras dormimos, el sistema nervioso sigue trabajando, lo decía ahora. Y aunque la conciencia no está presente, porque eso lo debemos de tener en cuenta, mientras dormimos la conciencia no está presente, por lo que el pensamiento durante los sueños es algo complicado de valorar, Mauro. Ahí sí no podemos dar una respuesta sesgada o cerrada. Es difícil de valorar eso ya daría en otro estado del sueño que más adelante o en otro capítulo lo vamos a tocar, que son los sueños lúcidos. Sí, pero sin embargo, sí, en esta ocasión sí no podemos ser dueños de la verdad absoluta. En realidad hay un debate allí bien interesante, claro, que podríamos desde una parte muy, muy nuestra, muy humana, decir yo creo que sí, porque pues yo he pensado de pronto en algún sueño, pero bueno. Es algo muy subjetivo, pero mira, por ejemplo, Mauro, que entre el 80 y 90% de los sueños están relacionados con la vida diaria, lo que hablábamos ahora. Es correcto. Como otro dato curioso. Dato curioso también. Cuéntanos. Y es que depende también de la personalidad de cada quien lo que sueña, o si sueña o no. Interesante. O si recuerda su sueño, y eso lo podemos ver en los artistas, en los músicos, pintores. O sea, ¿te refieres a las personas creativas? Claro que sí. Esas personas que son muy creativas, entonces tienden a tener sueños muy vivos, muy realistas, con muchas imágenes, con mucho color, con diálogos, con una cantidad de adornos y una cantidad de detalles. Y son cosas que finalmente logran interpretar
Bueno, entonces ahí está entrando la personalidad a marcar una diferencia en lo que sueña una persona creativa, ¿no es cierto? Y si una persona es ya muy racional, muy cerebral, a veces tienen sueños muy vagos y poco precisos, o incluso tienen la sensación de que no soñaron nada. Ahí es donde dicen, no, yo varios días sin soñar o no he soñado. Y de pronto esto pasa así como dices en estas personas que de pronto no tienen esa creatividad o que son, pues, son de pronto personas que tienen una forma de ser distinta como tal, ¿cierto? Entonces ahí está la personalidad incidiendo en los sueños. Claro que sí, pero Raúl, ¿para qué soñamos? Mira, es muy interesante hacernos esa pregunta, ¿para qué soñamos? Hay parte de una explicación científica y más bien del sueño, de la parte biológica, y es que son ajustes que el sistema nervioso realiza por medio del sueño. Otro concepto que yo tenía que me parece muy interesante y es que en medio del sueño, cuando dormimos y estamos en el estado de sueño profundo, el cerebro de alguna manera como que se resetea, saca tanta, digámoslo, basura y residuos que tiene de imágenes y de cosas que no va a utilizar, y es una manera de, digamos, liberar espacio en ese disco duro. Qué tremendo, sí. Esto nos evoca también algunas condiciones físicas que tienen algunas personas. Imagínate esta gente que no puede dormir, que no puede soñar. Que, Esa condición de no poder quedarse dormidos. pues un insomnio al extremo, que no logran Sí, y conciliar el sueño. incluso hay un deterioro físico tremendo y el final de estas personas es terrible. Pero es muy interesante lo que estás tocando, porque ¿para qué soñamos? Entonces estamos hablando de una manera de resetear de alguna forma el cerebro, de ajustar el sistema nervioso, de descansar, de liberar tanta información también del cerebro. Y lo que tú dices, el sueño es reparador. Entonces no hay nada más duro que la privación del sueño. Usted puede aguantar hambre y puede aguantar varios días, y también sin tomar agua usted puede durar unos cuantos días, pero el hecho de usted ser privado del sueño es una tortura muy... Es muy tremendo. Me ha Claro, pasado que no te puedes quedar dormido y es horrible. Yo creo que es de lo deteriora. peor. Claro, deteriora a la persona. Entonces mira también lo importante del sueño. Es súper importante. Como cuando estamos fuera de nuestra casa estamos acostumbrados a nuestra cama y cómo extrañamos esa cama porque nos genera ese placer, esa costumbre de descansar allí en ese espacio nuestro, ¿no? Es que estamos hablando de que el sueño es reparador. Este reparador es que tú recargas energías, y tal vez entraríamos en otro tema, pero a través del sueño se llega a unos procesos bioquímicos, fisiológicos, donde el cuerpo se recupera, restablece fuerzas, y cuando tú duermes bien, al otro día te levantas, digámoslo, recargado. Es verdad. Bueno, nosotros siempre tendemos a querer darle una interpretación a los sueños, pero no necesariamente todo sueño tiene que tener una interpretación, a menos que probablemente sea un sueño recurrente, que sea el mismo sueño diario. Eso sí nos genera esa inquietud como de darle un significado, una interpretación, pero yo creo que hay una razón científica, tal vez una preocupación, algo que nos inquieta, probablemente puede venir desde por allí. Sí, un pensamiento recurrente y que se desdobla por medio de esta actividad que es el dormir o el soñar. Pero también estamos hablando de por qué soñar o para qué soñamos. Y otro asunto que podríamos rescatar allí del para qué soñamos es que es una fuente de conocimiento personal. Sí, me hago entender. Hay veces que conscientemente no tenemos la idea de características de nuestro ser, de nuestra personalidad, pero cuando dormimos, cuando soñamos, ese tipo de características de nuestra personalidad pueden salir en el sueño, porque de alguna manera el soñador está desinhibido, no tiene ningún control que de pronto tendría mientras está despierto o en estado de vigilia. La conciencia de pronto no le deja aflorar ciertas cosas de su ser, y en el sueño pueden salir ese tipo de cosas, y por eso decimos que el sueño puede ser una fuente de conocimiento personal. Bueno, algo interesante también, Mauro, es que los sueños
a veces nos trasladan a ese componente inconsciente que condiciona lo que hacemos y pensamos, pero hasta que los sueños no los sacan a la luz, no teníamos idea o no lo teníamos muy en cuenta de esas características de nuestra personalidad que salieron en los sueños. Claro que sí, Raúl, y ahí pasamos a lo que son esos sueños esas visiones, esas profecías, que siempre nos han acompañado a través de la historia. Esa parte profética, y lo hemos visto en todas las culturas, siempre, incluso la llegada de los conquistadores españoles, pues la esperaban de alguna manera, había una profecía al respecto, y eso tiene que ver con ese mundo de los sueños. Es que Mauro, mira, lo que dices es cierto en las diferentes culturas, pero es que aquí vamos a conectar los sueños con visiones y con profecías. Es que esto era una manera como Dios, si hablamos desde un contexto judeocristiano, y si hablamos desde otras culturas, como las deidades, las divinidades, los dioses, se comunicaban con los hombres y con mujeres a través de los sueños para revelarles que algún mensaje por medio de estos sueños, visiones que de alguna manera profetizaban eventos que iban a ocurrir. Entonces, cuando tú tocas este tema, yo me remito y voy directamente a la escritura o a la Biblia o a este antiguo libro sagrado. Entonces, vemos cómo Dios en aquel tiempo se manifestaba en sueños, y hay un caso muy interesante como le habló a Jacob, donde él se queda dormido y dice que tenía como de almohada una roca, una piedra, Sí. y él empieza a soñar y ve una escalera que llega al cielo, y de ahí dicen que hay una actividad de ángeles y seres espirituales que suben y bajan por esa escalera. Y entonces él dice el relato bíblico que él se asusta y tiene un temor como reverencia, le dice, ciertamente en este lugar está Dios o habita Dios. Al parecer le estaba enviando mensajes por medio de estos ángeles. También vemos, por ejemplo, el caso de José. Pero háblanos un poquito más acerca del caso de Nabucodonosor antes de José, que me parece que es un sueño bastante famoso y muy representativo en el Antiguo Libro. Sobre todo hablamos del Antiguo Testamento. Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó demasiado, y él llama a todos los magos, hechiceros, encantadores y todas estas personas para que le dieran una interpretación de un sueño que él tuvo, donde había una estatua Sí. estaba compuesta por varios materiales. Recuerda que la parte de arriba era en oro, la parte de la mitad era en plata, Sí. lo que le seguía era bronce, y finalmente los pies eran en barro. Claro, y ahí es donde viene la imagen de decir que era un ídolo con pies de barro, o sea, no tenía bases. Es correcto. Y cómo esta persona fue Daniel, creo. Daniel fue el que dio la interpretación. Ahí llega Daniel y de la interpretación a ese sueño que a él lo perturbó mucho. Pero mira que tú hablabas ahorita también, antes de grabar, hablábamos de Pablo, que también tuvo algo que no se sabe si era un sueño o si fue en carne, en cuerpo o en sueño. Esa anécdota, esa historia, perdón, es muy interesante porque está en la segunda carta a los Corintios. Pablo dice, conozco a un hombre, refiriéndose a él, conozco a un hombre que no sé si en espíritu o en cuerpo o en espíritu fue arrebatado al tercer cielo. Y estando arrebatado allí en ese tercer cielo, escuchó cosas que no son reveladas al hombre entender. Y vio también. Sí, cosas inefables, cosas difíciles de poder expresar en un lenguaje humano, dice Pablo. Al parecer fue una revelación a través de un estado onírico o de sueño. Todas estas culturas nos dan unas interpretaciones fantásticas, impresionantes. Y cómo vamos a dejar por fuera la cultura griega, la mitología griega. Y ya que estamos hablando de los sueños, remitámonos a Hipnos, el dios del sueño. Y sabes que hay una historia muy bonita detrás de Hipnos y de su esposa, que era Pasitea. Imagínate que el relato dice que era la diosa principal del Olimpo, esposa de Zeus. Ella le propone a Hipnos que
que haga caer en un sueño profundo a Zeus. Y este se niega porque ya lo había hecho y estuvo a punto de perecer a manos de Zeus si no hubiese sido porque la madre de Hipnos interviene. Probablemente no existiría. Entonces Hera le propone que haga esto y le ofrece muchos tesoros, una cantidad de cosas para que él lo llevara a cabo, pues ese propósito de hacer caer en un sueño profundo a Zeus. Finalmente él no aceptaba y finalmente Hera le dice que le va a dar a Pasitea, que creo que era una de las ninfas, la menor. Y este dios Hipnos estaba profundamente enamorado de Pasitea, la deseaba mucho, entonces accede. Y la historia dice que Hera se va al cielo y detrás de una nube dorada hace el amor con Zeus y este ya extasiado cuando terminan cae en un sueño profundo. Este sueño fue inducido por Hipnos. Y de esta manera los griegos logran ganar la batalla contra los troyanos, que Zeus al parecer apoyaba a los troyanos y era a los griegos. Es entonces cuando logra Hipnos encontrarse y hacerse esposo de Pasitea y no tuvieron nada más y nada menos que a 1000 hijos, 1000 dioses que fueron los encargados de la tarea de los sueños. Y ahí hay algo bien interesante de lo que hablábamos. Hablábamos de dos puertas, Raúl. Ajá, Hablábamos de, sí. de dos puertas. Comentanos un poquito. Es que ahí lo que tú decías, de estos 1000 hijos que tienen son 1000 dioses de los sueños. También estos dioses son conocidos como oniros. Entonces, según lo que tú nos contabas, cada noche salen volando con sus alas negras, como si fueran unos murciélagos. Entonces salen de una cueva del Erebo. Erebo es el dios de la oscuridad. Entonces salen de esa cueva y hay dos puertas. Si salen por la puerta del cuerno, dan lugar a los sueños verdaderos, inspirados por los dioses, que se cumplirán. Ajá. Pero los que salen por la puerta de marfil darán lugar a sueños falsos. Y su nombre en griego es oniroi. Oniroi es el nombre del sueño falso. Entonces mira que estos sueños falsos están relacionados con Epiales. Epiales es el espíritu de las pesadillas, ¿sí? Aunque este último no se cuenta en los oniros, sí aparece como el espíritu de las pesadillas. Pero Mauro, dentro de este tema que tocas tan interesante de la mitología griega y nos explicas, hay 3 oniros, o de estos 1000 dioses o oniros que salieron de la unión de estos 2 dioses. Hay 3 que son los más relevantes. Sí, está Ikelo. Ikelo es responsable de los sueños en los que aparecen animales y que suelen ser sueños proféticos, así como se llama entre los dioses, son sueños proféticos. Está Fantaso. Fantaso se encarga de los sueños en los que aparecen seres inanimados de la naturaleza. De hecho, de ahí viene la palabra fantasía, ¿no es cierto? Cuando estos objetos inanimados cobran vida o estos animales hablan. Entonces, Fantaso era el oniro encargado de este tipo de sueños. Y está Morfeo, que es muy conocido y es el responsable de los sueños en los que aparecen seres humanos. Es el principal de los oniros. Y Morfeo viene de morfo, que quiere decir forma. Entonces, por eso eran los sueños que tenían intervención de imágenes o figuras humanas. Se dice que Morfeo era el favorito de Hipnos porque tenía esa capacidad de transformarse en figura humana de una manera muy, muy real. Entonces era uno de sus favoritos. Y no podemos dejar tampoco de lado a Tánatos, que era el hermano gemelo de Morfeo. Y que está relacionado con muerte. Sí. Y mira, Mauro, ya que tocas ese tema, me gustaría hacer un paréntesis aquí. Y es que, ¿cuál es la experiencia en vida más cercana a la muerte? El sueño. Cuando tú duermes. Es que inclusive hay algo que me parece a mí muy curioso, pero que si tú entras a analizarlo a fondo, es un poco perturbador e inquietante, y es que el cerebro prácticamente desconecta al cuerpo y tú quedas ahí prácticamente paralizado. Incluso a merced, completamente. Claro. Ahora, pasamos Miremos la mitología egipcia. Sí, y por eso te decía hace un momento, Raúl, que dejáramos un momentico de lado el sueño de José, porque yo creo que aquí sí casa muy bien ese sueño de José. Bueno, es que mira, en la mitología egipcia
los sueños eran un aspecto muy importante de la religión de los egipcios, era algo determinante. Habían templos dedicados a Claro, esto. mira que ellos consideraban que los sueños eran enviados, bueno, nuevamente por lo que decíamos ahora, los sueños eran enviados por las deidades en forma de mensajes que traían consigo ¿qué? Advertencias sobre hechos futuros que podrían afectar al soñador o a la persona que estaba teniendo pues el sueño. Entonces, en forma de sueños, ellos creían recibir instrucciones sobre métodos de sanación, advertencias sobre peligros futuros, imagínate, y consejos, revelaciones y respuestas a inquietudes que ellos tenían. Y ahí entra lo que tú dices. En el antiguo Egipto existían templos dedicados a esa práctica donde la gente llegaba, habían unos Sacerdotes. sacerdotes, unas habitaciones, y pues la persona, si quería recibir sueños divinos, se quedaban allí, dormían, y al parecer ellos recibían. Cuál era la deidad relacionada con los sueños en Egipto? Hay varias, porque de estos templos habían unos muy famosos y muy populares, donde podemos ver los dioses como Isis, Toc, Tat, Soma y Serapis. Serapis era, digamos, la diosa como más sobresaliente de los sueños en esta mitología egipcia. Sabes que cuando hablamos de la mitología egipcia y nos remitíamos ahorita a José, es muy interesante, es muy emotivo hablar de José porque lo han llevado a la gran pantalla, y ver la historia de José pues es bastante conmovedor, ¿cierto? Pero muy interesante ver cómo habían una cantidad Templos para de sueños, templos, interpretadores de sueños, interpretadores de manuales para sueños, interpretar los sueños. cantidades de cosas y cómo de alguna manera el faraón cuando tiene este sueño recurre a todos estos recursos que tenía y ninguno logra darle una interpretación adecuada acerca del sueño que tenía el Es un faraón. sueño muy interesante, donde él ve 7 vacas gordas de bonita presencia que suben como del río, ¿no es cierto? Y Correcto. salen otras 7 vacas flacas, famélicas, Y devoran a y las devoran a gordas. estas vacas, y él estuvo dándole vueltas a este sueño hasta que... Pero hay un segundo sueño, que es algo similar. Hay 7 espigas, también robustas, muy bonitas. Exacto. Y aparecen 7 espigas muy raquíticas, flacuchentas, por decirlo de alguna manera, y devoran a las espigas gordas. Y Bueno, ahí todo apuntaba a lo mismo. todo apuntaba a lo mismo. Pero finalmente el que da una interpretación centrada y real de este sueño es José. José es correcto. Y Egipto, este antiguo Egipto con tantos manuales de interpretación de sueños, templos y dioses, no pudieron dar con el significado de este sueño. Y que cuenta la historia que pasa a José a ser el segundo Después de Faraón. después de Faraón, Sarnapalea. Claro, pero después de haber dado esta interpretación, es un tema bien No, interesante. es un tema súper interesante, además muy emotivo, muy bonito. Mauro, pero pegando un brinco a la mitología anglosajona y celta, a mí hay un personaje que ahí me llama mucho la atención y es El arenero. Sandman, el arenero o el hombre de arena. Entonces, esta historia se remonta a las culturas europeas como la celta e inclusive también a la cultura gallega, donde se menciona en esta historia de tradición oral que al sentir sueño o cansancio tenemos una molestia en los ojos similar a cuando nos cae arena en los ojos. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es lo que relatan estas leyendas, y es que cuando estamos teniendo ese sueño es que llegó el arenero y nos esparció, nos empezó a echar arena en los ojos para inducirnos al sueño, y una vez que estamos dormidos, este arenero nos permite tener sueños o pesadillas, de acuerdo a si los niños o los adultos han sido buenos o malos. Y hay algo que me parece más gracioso, que al otro día aparecemos con lagañas precisamente por esa arena que nos cayó en los ojos. Tremendo, ¿no? Y aparte de eso, cuando permanecemos mucho tiempo aguantándonos el sueño, pues mira que sí se nos ponen los ojos rojos y es algo muy similar cuando nos Claro. cae arena también. Sí, es una sensación parecida. Pero dime, imagínate, la mitología nórdica también tiene algo bien interesante, Raúl. Sí, ¿Y sabes por cuéntanos. qué? ¿Sabes por qué me llama la atención esta parte? Y ¿Por es qué? que se dice que Mara, que es la deidad de la que Mara o Mare también se le puede es decir. correcto.
que es la encargada de esta parte de los sueños, visitaba en la noche a los humanos y a los animales. O sea, aquí en esta parte también incluye al mundo animal. Y es que uno ve a veces que las mascotas sueñan, ¿no es cierto? Que están Sí. corriendo y uno las ve como si estuvieran corriendo. De hecho, hay videos de perros Y gatos. y gatos que hacen como si estuvieran corriendo, es Ajá. verdad. Pero mira que ella está dedicada más que todo a las pesadillas, Raúl. Esta deidad tenía como esa característica y era que llevaba pesadillas, ansiedad y fatiga. Y es muy distinto a la que estábamos hablando ahorita porque pues si esto pasaba dependiendo del comportamiento de estas personas como tal. Aquí ya vamos directamente a hablar de pesadillas. Y lo interesante aquí del tema es que esa deidad que tú citas, nórdica Mare, de ahí proviene la palabra nightmare, que es pesadilla en inglés. Bueno, Raúl, se me acabó el café. Pues sirvamos otra taza. Perfecto. Bueno, Mauro, vos hablabas ahora y terminaste con dos temas muy interesantes que fue pesadillas y parálisis del sueño. Me diste la puerta a la entrada de lo que es el mundo misterioso de los sueños. Mira que ya entrándonos en esa parte tanto oscura, misteriosa, están los sueños precognitivos. Hombre, los sueños precognitivos, en palabras simples, son cualquier sueño que te dé información sobre el futuro que de otra manera no podrías saber a través de los sueños. Hay algunos ejemplos, ¿no? Que han pasado, son muchos, ¿no? Pero hay algunos bien interesantes que tienes por ahí. Hay varios. Mira, está la muerte de Abraham Lincoln. Se dice que aproximadamente 2 semanas antes de su asesinato, el presidente Abraham Lincoln describió a sus allegados, a sus familiares, describió un sueño que había tenido y se lo contó pues a su esposa y a los amigos. Él dice que soñó que caminaba en la Casa Blanca hasta que llegaba hasta su propio cuerpo, custodiado y recostado en la sala este, exactamente en donde colocaron el ataúd después de su muerte. Sueño Tremendo. precognitivo. Yo tengo un ejemplo. Sí, cuéntanos. Mira que hace algunos días encontré en las redes, en internet, una historia bien interesante. Esto también ocurre en Estados Unidos. No recuerdo exactamente la fecha, pero se trata de un boxeador que peleaba por el título o por mantener pues o la defensa de su título de peso pesado. Este señor soñó que en esa pelea iba a morir o él iba a matar a su contrincante. De hecho, fue tanta la preocupación de este hombre que decidió no participar en la pelea. Resulta que tuvieron que hablar con un sacerdote para que hablara con él, le dijera que no, que se trataba solamente de un sueño y que no tenía por qué preocuparse. Finalmente este hombre es convencido de que participe en la pelea y efectivamente se lleva a cabo pues la pelea por el campeonato y se cumplió el sueño de este señor. Murió su contrincante por la cantidad de golpes pues que le propinó este hombre. Otro ejemplo más que nos llena pues como de curiosidad y nos muestra cómo es de misterioso todo este asunto de los sueños. Los sueños precognitivos. Interesante ese ejemplo. Y hay otro ejemplo que a mí me llamó mucho la atención y fue una catástrofe que se dio en una población llamada Aberfan, en Gales. Y fue que 150 niños y adultos fallecieron. En 1966 pasó esto, cuando los desperdicios de una mina de carbón se deslizaron y cubrió a todas estas personas. Eso fue en el sur de Gales. ¿Y cómo te parece que varios de estos niños que fallecieron habían tenido y habían mencionado a sus padres y a sus allegados que habían soñado y habían tenido esa premonición de que morían en esos días previos al deslizamiento? Tremendo. 150 niños. Tú hablas acerca de un reportaje que se hizo también, ¿no? En torno a esta catástrofe, pues llegó un psiquiatra de apellido Barker y publicó un anuncio en el periódico londinense en el cual él pedía que si alguien había experimentado una premonición antes del deslizamiento, enviara la historia por escrito. ¿Y cómo te parece que recibió más de 60 respuestas? Aproximadamente la mitad de estas mencionaron un sueño sobre el desastre. Sueños premonitorios.
Qué tremendo, ¿no? Raúl, y como decías ahorita, finalizamos ahorita hablando de pesadillas para hablar acerca de este mundo de los sueños, de esa parte misteriosa, pero hablemos, indaguemos en qué es una pesadilla. ¿Realmente de qué se trata? Pues bueno, ya abordamos lo que son los sueños precognitivos y llegamos a la pesadilla. Pues básicamente una pesadilla es un sueño perturbador, ¿sí? Un sueño perturbador que está relacionado con sentimientos negativos como ansiedad o miedo. Y por lo general terminan, ¿qué? Despertándolo a uno, ¿no es cierto? Las pesadillas son muy comunes en los niños, pero pueden manifestarse a cualquier edad. ¿Quién no ha tenido una pesadilla, Mauro? No, ¿Tú has tenido imagínate. pesadillas? Muchas veces y me he despertado agitado. Y dígame, los terrores nocturnos, también un tema bien, bien Mira, difícil. sí, y es interesante diferenciarlo de lo que son las pesadillas, porque es que los terrores nocturnos, para empezar, son comunes en los niños de 3 a 7 años, pero también se puede dar en adultos. Entonces, ¿qué características tienen los terrores nocturnos? Pues por lo general, el niño o la persona puede estar sudando copiosamente, respirando agitadamente, en estado de shock y muy desorientado. Entonces suelen despertarse de repente gritando, aterrados y muy angustiados. Se despiertan con una sensación de estar en peligro, sentirse confundidos al despertar, no recuerdan lo que ha pasado durante la noche, a diferencia de la pesadilla te despierta, tú estás soñando algo ¿Y muy... recuerdas lo que estabas Claro, soñando? y entonces te estaba persiguiendo algo o alguien y es algo oscuro y llegas a un punto donde tienes que despertar porque es tan pesado el sueño que te despierta, pero en los terrores nocturnos es diferente. No se recuerda lo que ha pasado durante la noche y así te intenten tranquilizar y para despertar de una manera, digámoslo, más serena, no se logra conseguir. La persona en el terror nocturno está totalmente desorientada, agitada. Y esto suele suceder, Mauro, con personas que han tenido un estrés postraumático, una persona que de pronto fue secuestrada, que vivió una experiencia traumática, que de pronto presenció el asesinato de alguien. Entonces queda ya con esta secuela y es terrores nocturnos. Hablaba Freud que la pesadilla era un sistema de defensa que teníamos. Claro, por lo que están saliendo a flote muchas cosas del inconsciente, entonces la pesadilla lo que hace es cortar eso. Pero bueno, Pero antes de finalizar lo de los terrores nocturnos, ¿cómo sería de pesado ese sueño, lo que estaba viviendo la persona que finalmente lo olvidamos? También es como una especie de sistema, mecanismo de un defensa mecanismo. puede ser para que no te perturbes más a nivel mental y psicológico. Pero ¿qué me dices de la parálisis del sueño? Mauro, yo con Terrible, eso a mí me parece terrorífico. tenaz. No ¿Lo has sé, vivido? ¿Te ha sí, tocado? y yo no sé si los que nos escuchan, ojalá nos puedan escribir y nos cuenten la Nos experiencia, cuentas sus experiencias, pero sí. si hay algo horrible en la vida, es una parálisis del A sueño. mí me ha tocado, yo he vivido en varias ocasiones eso y es verdaderamente no se lo recomiendo a nadie. Así tú lo veas varias veces, no deja de aterrarte, pero cuando es la primera vez, tú estás, mejor dicho, muy, muy confundido. Y te voy a contar algo para que entremos pues como en el tema de este parálisis del sueño. Básicamente, ¿qué es? La parálisis del sueño se puede catalogar como una parasomnia. Entonces, muchos se pueden estar preguntando qué es una parasomnia. Bueno, una parasomnia son conductas anormales que aparecen durante el sueño REM. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de la fase del sueño REM? La fase del sueño REM es el movimiento rápido del ojo, el movimiento rápido ocular. Entonces, en esa fase del sueño, en lugar de presentar una pérdida total del tono muscular, como ocurre normalmente cuando tú sueñas en esa fase REM, el paciente presenta, al contrario, presenta movimientos violentos como puñetazos, patadas, que corresponden con la actividad motora de la ensoñación en curso. Cuando partimos que es una parasomnia, entonces estamos hablando de una anomalía en el sueño. Resulta que sucede justo antes de dormirse o al despertar en la mañana. En ese lapso, entre despertarse y quedarse dormido, es que sucede la parálisis del sueño. Entonces, mira, los episodios con frecuencia van acompañados de experiencias hignagógicas, que son, ¿qué es esto? Son alucinaciones visuales, auditivas y sensoriales. Estas ocurren durante la transición entre dormir y despertar y
conscientemente caen en una de las tres categorías. Hay tres categorías Sí. de lo que son de la parálisis. Exacto, las parálisis del sueño. La primera categoría es intruso. En esta categoría de la parálisis del sueño intruso existen sonidos de perillas de puertas abriéndose, pisadas lentas, la sombra de un hombre o una sensación de presencia amenazadora en la habitación. Mira, yo quiero hacer aquí un paréntesis, Mauro, y oyentes. Tuve la experiencia hace poco que estuve trabajando en un pueblo, compartía el apartamento con un compañero de trabajo y resulta que una noche, mientras yo estaba afuera realizando otras actividades, cuando llegué, el compañero de apartamento ya se había acostado. Resulta que al otro día me dice que si yo había entrado a la habitación. Y yo le dije que no, que a eso de las 8 o 9 de la noche. ¿Y qué pasó? Dice él que él sintió un ruido y vio al pie de la cama donde dormía una silueta masculina parecida como a mi forma, con el tipo de corte y todo esto, y que él fue a hablarle, a decirle, pues, ¿por qué está acá? ¿O necesitas algo? Y no podía moverse ni podía hablar. Yo le tuve que explicar al otro día que era posiblemente una parálisis del sueño, porque van a veces acompañadas con alucinaciones, visiones y también alucinaciones auditivas, porque lo que él me expresaba era lo siguiente: no, si eso vuelve a repetirse, yo me voy de acá porque entonces nos están asustando, o nos están espantando, o es un fantasma. Ahí también hay que hacer una precisión, y es que muchas veces en la antigüedad y aún hoy en día, estas parálisis del sueño las relacionaron con actividades paranormales, una bruja o un duende, porque de hecho mira que... Pero esta ya aplica mucho en la incubo, que es la segunda Incubo. categoría. Eso, la segunda categoría de la parálisis del sueño es el incubo, que es que la persona siente presión en el pecho, dificultad para respirar y una sensación de estar siendo asfixiada, estrangulada o inclusive abusada sexualmente por un ser malévolo. Y mira que para hacer un paréntesis y indagar un poquito en esta parte, Raúl, en nuestro folclore aquí en Colombia, en las fincas de nuestra querida Colombia. Yo diría que también en Latinoamérica. Sí. Yo recuerdo mucho, sobre todo familiares primos, que hablaban acerca de las brujas y decían que eran siempre acosados, perseguidos por una bruja. Incluso habían especies de conjuros o una cantidad de cosas que hacían para que este personaje o bruja que los acosaba dejara pues como de molestarlos. Pero eso iba acompañado de algo más, Raúl, y es que amanecían con moretones y con lo que llamamos acá chupados. Morados en el cuello. Morados en el cuello, que decían que estas brujas los molestaban, se posaban sobre su pecho y eso les generaba esa sensación de que no podían respirar, de que sentían algo encima. Bueno, Mauro, es que tocas un tema Yo lo llegué a sentir, no. pero no lo relaciono pues con una bruja como tal, pero sí llegué a sentir esa sensación. Pero es que abordemos el tema de la siguiente manera. Muchas de esas experiencias de pronto de brujas, duendes o seres malévolos que se aparecían en medio del sueño de la noche pudieron haber sido parálisis del sueño que llamamos incubo, pero también abrimos la puerta para lo paranormal y no sabemos también cuando tú dices que amanecían con estos chupados, mordidas y cosas en el cuello, pues ese ya sería otro tema. Recuerdo que decía una tía, la tía Elisa, hace poco falleció, que había que colocar una aguja de determinada manera en la puerta. Se hablaba también de la herradura detrás de la puerta. Y se hablaba también de que le decía que viniera al día siguiente por sal. Y entonces esa persona, al parecer la bruja estaba obligada al día siguiente a ir por sal, y entonces allí descubrían quién era la bruja. Pero bueno, ahí es otro tema que para otro capítulo, pero digámoslo de la siguiente manera: dejamos abierta esa posibilidad, pero muchos de estas experiencias pudieron haber sido parálisis del sueño llamado incubo, donde se tienen esas sensaciones. Y hay una tercera parálisis del sueño que es la vestibular, que es básicamente es una sensación de girar, de caer, de flotar, de volar, de desplazarse sobre el cuerpo de uno mismo y otro tipo de experiencia extracorporal. A mí me pasaba a veces que cuando me estaba quedando dormido soñaba o veía que quedaba como un paso en falso y caía a un vacío.
ya mismo despertaba. O también tuve la experiencia, sobre todo en esos primeros momentos que vas a concebir el sueño. Es correcto, cuando apenas vas a quedarte Sí, dormido. es que acuérdate que esta parálisis del sueño se da cuando uno está empezando a quedar dormido o cuando está despertando De en la hecho, mañana. uno brinca en la cama. A mí me parece lo más terrible de la parálisis del sueño es que tú estás consciente, estás escuchando todo alrededor, pero no puedes mover ni un dedo. No puedes ni gritar, no puedes, si medio te mueves como que rompes ese hechizo. Bueno, a los que nos ha pasado en reiteradas ocasiones, pues tratamos de desarrollar como alguna forma de lograr salir de esto y por lo regular yo trato de hacer un gran esfuerzo y cuando logro de pronto mover un dedo, ya empiezo a mover el resto del brazo y logro hacerlo. Y en alguna ocasión me pasó que logré despertarme, pero era tan pesado el sueño que Volvías a caer otra vez en esa parálisis. volví a caer nuevamente en la Y es parálisis. aterrador. Y es aterrador hasta que hubo un momento, después de tanta lucha, en que logré levantarme y no me dejé doblegar y fui y me eché agua en la cara inmediatamente, pero fue tremendo, aterrador, como tú lo dices. Lo que pasa, Mauro, es que la parálisis del sueño, aunque es breve y también podemos decir que no es mortal, pero uno cuando la está teniendo, uno lo recuerda como algo inolvidable y escalofriante, porque es estar consciente de tu entorno, pero no poder mover ni un dedo y mucho menos hablar. Eso es demasiado escalofriante esa Y experiencia. mira, hablamos de algo tan terrible que ha sido documentado durante siglos y en diferentes culturas. Sí. Les ha pasado a muchas Claro. personas de diferentes culturas en el mundo. Mauricio, pero ¿sabes una cosa? Hay sueños que pueden matar. ¿Sabías eso? Hay sueños que matan. Qué tremendo, qué interesante. Pero eso queda para la próxima, donde vamos a abordar este tema de unas personas que murieron en medio del sueño. Bueno, de así una es, pesadilla. amigos. Entonces dejamos la pincelada para el próximo episodio en el cual continuaremos hablando acerca de ese misterioso mundo de los sueños. Y bueno, Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en este nuevo episodio. Queremos invitarlos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que nos van a encontrar en nuestras diferentes redes. En YouTube nos encuentran como KFC Coloquio Podcast. KFE. KFE, perdón. También nos encuentran en Instagram y nos encuentran también en Facebook. Entonces los invitamos a que nos sigan, a que les den dedito arriba, a que comenten acerca de sus experiencias. Y bueno, hasta un próximo episodio. Raúl, ¿tienes algo para contarnos antes Sí, de Mauro, despedirnos? invitamos a que nos sigan y que nos comenten, porque si no lo hacen van a tener pesadillas. Así es. Hasta un próximo encuentro. Hasta un próximo episodio.